¿no? El análisis descriptivo de variables numéricas, ¿no? Esta es la parte del taller correspondiente a la clase teórica que ustedes también van a realizar o van a llevar a cabo el día de hoy, ¿no? Algunos comandos clave que van a tener que utilizar o recordar, y ya lo han visto en las clases pasadas, son el comando summarize, ¿no? Es una opción que te permite detallar cada una de las variables que se encuentran dentro de tu base de datos, y comandos específicos que van a ser utilizados para poder obtener una estadística descriptiva de las variables numéricas que ustedes desean evaluar son tapstat, los cuales permiten algunas opciones para poder obtener los resultados para estratos de otra variable de interés categórica. Un comando de gráfica que es el comando histogram, que le va a permitir ver de forma gráfica mediante histograma de frecuencia o de densidad la forma de la distribución de dicha variable en términos de sus medidas de tendencia central y de dispersión. Y una gráfica de caja y bigotes que, como ya ustedes, también permiten ver la forma en cómo se distribuye o está dispersa una variable numérica de interés, que también puede ser combinada con algunos otros argumentos como categorización o separación por estratos de una variable categórica mediante las opciones by y over, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer para este taller es abrir nuestra base de datos Framingham, y hay un do file que también está adjunto a ello, y lo vamos a ver y lo vamos a compartir al final de la clase. Ustedes pueden abrir la base de datos directamente entrando a su comando o a su file donde se encuentren los archivos y darle opción abrir, ¿no? Otra opción también puede ser hacer uso del comando use en la ventana de Stata para poder aperturar la base de datos siempre que ustedes coloquen la dirección en donde se encuentre su archivo. Lo que nosotros vamos a hacer acá directamente es hacer uso de la opción directa, ¿no? Tenemos acá nuestra primera base de datos que es Framingham, le vamos a dar doble clic y de esa forma vamos a aperturarla aquí. Ustedes pueden ver que en mi ventana de Stata ya se encuentra la base de datos. Tengo la estructura de la base de datos, ¿no? 4434 observaciones, ¿no? Distribuidas en esta cantidad de variables. Recuerden que Stata no puede abrir archivos comprimidos y en archivos en formato zip, así que siempre es importante que ustedes lo tengan esto juntos. Asimismo les dije que vamos a juntar un do file de toda la práctica o el taller, que ustedes pueden verlo acá, ¿no? Entonces vamos a ir detalladamente con cada una de estas opciones del taller para que lo puedan realizar ustedes. Algunos comandos clave que tenían que recordar, les dije, se encontraba describe, que es para ver variables categóricas y sus etiquetas. El comando codebug para ver el detalle de cada una de estas variables. Es como una forma de una librería o un diccionario de las variables. Indican la naturaleza, si está etiquetado, las etiquetas de interés de esta variable. Look for, juntamente a la variable de interés, me permite identificar también el tipo de variable o hacer un llamado a esta variable para ver de qué se trata, ¿no? Count, como pudieron ver hace un momento, me permite identificar cuántos datos hay en una base de datos, cuántas observaciones, ¿no? Y clear es un comando de opción de eliminar o borrar toda la información que se encuentra en una base de datos. Ya les había comentado, el comando summarize. Debemos recordar que cuando uno va a realizar o va a hacer estadística descriptiva de una variable numérica, a diferencia de una variable categórica, ustedes tienen que pensar en dos funciones o formas en las que tienen que describir esta variable numérica. Ver primero cuál es la tendencia central de esta variable y ver cuál es su dispersión. ¿Por qué es importante esto? Porque la medida de tendencia central y la dispersión del conjunto de datos numéricos me va a permitir ver cuál es la forma de esta variable. ¿Ok? Entonces, el comando summarize es un comando que se utiliza para llamar o resumir estadísticos descriptivos de una variable numérica, sea continua o sea discreta. Como ustedes pueden ver acá, glucosa es una variable de naturaleza numérica continua, ¿no? Y mediante el comando summarize o su versión corta, que es sum, puede obtener ¿qué cosa? El número de observaciones de la variable, el promedio de la variable, la desviación estándar de la variable y el mínimo y máximo de la variable. Ustedes se dirán, profesor, ¿por qué me está dando media y desviación estándar? ¿Qué me indica o qué me representa la media y la desviación estándar de un conjunto de variables? Ustedes tienen que recordar que la media, ¿qué cosa es? La media o la media aritmética viene a ser la sumatoria del conjunto de observaciones dividido entre el número de observaciones. Y esto me permite obtener ¿qué cosa? Obtener cuál es la distribución o en torno a qué valor central se distribuye en este conjunto de datos numéricos, ¿no? Estos 4037 datos que yo tengo, ¿no?
Mientras que la desviación estándar es una medida de dispersión. ¿Y qué me indica una medida de dispersión? Me indica en promedio cuánto se alejan los valores de ese conjunto de datos con respecto a su valor central, ¿no? O sea, me está indicando si mi promedio es 80, en promedio a cuánto se está alejando estos valores con respecto al valor promedio, que es un valor de 24.39, ¿no? Y otros valores que también son de dispersión son el rango mínimo y máximo, ¿no? Entonces, es muy importante y ustedes van a ver acá de que si utilizan Summarize o utilizan SUM, no va a haber diferencia en la salida del programa, pero algo que tienen que aprender acá ustedes es saber cuándo tienen que utilizar media y desviación estándar o su contraparte mediana y rango intercuartílico cuando quieren resumir una variable numérica. Van a haber excepciones y hay condiciones en las cuales es adecuado o no adecuado el uso de estos estadísticos. Una opción más importante o que brinda mayor información para Summarize es la opción adjunta Detail, ¿no? Detail no solamente me da la media de desviación estándar de las variables y sus rangos, sino también me indica los percentiles, ¿no? Estos cuadrantes que me indican en forma ordenada qué porcentaje de los datos se encuentran por debajo o por encima de determinado valor, ¿no? Ustedes ya saben, por ejemplo, que la mediana o el percentil 50 es el valor central que me indica en dónde se encuentra el conjunto o la mitad del conjunto de datos, un conjunto de datos numéricos ordenados de forma ascendente, ¿no? A partir de ahí ustedes ya saben cuál es el percentil 25, el percentil 75 también, que son medidas de dispersión que acompañan generalmente a la mediana, ¿no? Mediante el comando Summarize con la opción Detail también podemos obtener ¿qué cosa? La media, la desviación estándar, la varianza que viene a ser el cuadrado de esta desviación estándar, ¿no? Tenemos también dos medidas que definen la forma y la función de una distribución, que es la medida de sesgo o skewness y kurtosis o asimetría, ¿no? Estas medidas también me van a permitir ver cuál es la forma de esa distribución y estas me van a ser principalmente de importancia cuando nosotros veamos que también nuestra distribución de datos numéricos se aproxima a una distribución normal teórica, que lo vamos a ver más adelante. Podemos utilizar condicionales para resumir las variables numéricas en función de otra variable categórica. Por ejemplo, si quisiera ver cuál es el promedio de glucosa en hombres y en mujeres, en fumadores y en no fumadores, en obesos y en no obesos, claro que es posible, ¿no? Ya les dije que la opción Summarize es posible combinarla con algunos condicionales como if, ¿no? Ustedes pueden ver acá, por ejemplo. Quiero, por ejemplo, hacer un Summarize o una estadística descriptiva de los niveles de LDL en pacientes cuya edad es mayor o igual a 65 años. Quiere decir que solamente quiero la estadística descriptiva de los niveles de LDL en aquellas personas que tengan una edad mayor o igual a 65 años, ¿no? Entonces me va a indicar qué cosa. El promedio. ¿Cuál es el promedio de esos valores? 159.9, ¿no? Miligramos por decilitro. La mediana. La mediana o el valor que me indica dónde se encuentra en la mitad del conjunto de datos ordenadamente, en este caso los niveles de colesterol LDL, es de 161, muy similar a los valores promedio, ¿no? La desviación estándar de los niveles de LDL es de 38.8 con una varianza de 1512, ¿no? Y tengo acá también la medida de kurtosis y la medida de sesgo, que no las voy a tocar todavía en detalle. Un punto importante que ustedes van a ver acá es ver cuándo debo utilizar mediana y cuándo debo utilizar media. Y en su defecto también, cuándo uso desviación estándar y cuándo debería utilizar rango intercuartílico o rangos. El punto básicamente va a radicar en ver qué tan simétrica o asimétrica está nuestro conjunto de datos en términos de su distribución. En clases ustedes van a ver, o seguramente ya les han comentado, que una de las condiciones y que limita el uso del promedio y de desviación estándar para poder resumir datos numéricos es que estos datos no se tienen que estar sobredispersos. Es decir, la presencia de un valor que se encuentre muy alejado de los valores que representan estos datos puede alterar o distorsionar el valor promedio de un conjunto de datos. Imagínense que ustedes tuvieran 20 valores que son 4, 5, 10, 6, 5 y de repente tienen un valor igual a 20. Si ustedes sacaran el promedio de todos esos valores, por la presencia de un valor igual a 20, ese promedio probablemente les va a salir igual a 14 o igual a 13 punto tanto, el cual no necesariamente representa
o describe cuál es la función de los datos de su conjunto de valores, ¿no? Entonces, por ello es que en algunas circunstancias, cuando hay sobredispersión, cuando hay presencia de valores extremos, el uso del promedio y la desviación estándar también no es adecuado y uno tiene que buscar otras alternativas con las cuales puede resumir ese conjunto de valores. Porque es importante resumir o hacer la estadística descriptiva, porque ustedes tienen que conocer cómo se comporta su set de datos, cómo se comporta su variable numérica y porque más adelante ustedes en función de ello también van a saber qué tipo de estadísticos yo debería utilizar para realizar mis contrastes de hipótesis de acuerdo a la naturaleza de estos datos. Por ejemplo, acá hay un comando, histogram. Histogram en este caso me está haciendo un diagrama de funciones de densidad para los niveles de colesterol. Me está diciendo acá de que hay una forma ligeramente acampanada con los conjuntos de valores en torno a un valor central que debe encontrarse entre 170 a 180 miligramos por decilitro, ¿no? Con algunos valores extremos o perdidos que puede ser posible debido a la naturaleza de nuestra base de datos. Recuerden que estamos hablando de la base de datos de Framingham y esta base de datos, entre otras cosas, evalúa o estudia el riesgo de enfermedades del corazón en un conjunto de pacientes seguidos durante una cohorte, por lo que es posible que algunos individuos, no sé si lo pueden ver bien acá, pero tengan algunos valores bastante altos, ¿no? De la misma manera, en la gráfica de caja y bigotes, ustedes recuerdan que representaban las cajas, ¿no? El medio de la caja representa el valor de la mediana, ¿no? El valor numérico que representa dónde se encuentra en la mitad de un conjunto de datos numéricos ordenados de formas ascendentes. Los límites inferior y superior de esta caja, ¿qué representan? Representan los percentiles, ¿no? El percentil 25, el percentil 75 y los bigotes representan los valores mínimos y máximos de esta distribución. ¿Qué son estos valores o estos puntos que caen fuera de estos bigotes? Representan aquellos valores que caen fuera de esos valores reconocidos como plausibles o permisibles en su distribución de datos. Estos valores se denominan los outliers y me indican aquellos valores que caen fuera o no son reconocidos por su conjunto de datos, ¿no? O que representarían valores externos que podrían alterar la representación o la descripción de su variable numérica si ustedes obtuvieran, por ejemplo, o lo representaran con media y desviación estándar. Resumen de los comandos que vamos a utilizar. Comandos para obtener estadísticos descriptivos en variables numéricas, summarize con la opción detail y tab, la opción es by y statistics, ¿no? En statistics ustedes van a poder pedirle quiero el promedio, quiero la mediana, quiero desviación estándar, percentil 25, 75, valores mínimos y máximos y este valor que es el CB, que significa el coeficiente de variación. El coeficiente de variación me va a indicar cuánto representa la desviación estándar del promedio en términos de porcentaje. Y va a ser un punto a considerar para que nosotros digamos por encima de qué valor de coeficiente de variación nosotros deberíamos decidir entre usar promedio y desviación estándar o usar mediana y rango intercuartílico. Si mi coeficiente de variación es mayor a 20%, es decir, la desviación estándar representa más del 20% del valor promedio de ese conjunto de datos, nosotros deberíamos estar pensando en que utilizar media desviación estándar ya no es una opción idónea. ¿Por qué? Porque esos datos probablemente no están distribuidos de forma homogénea, sino que hay un set de datos o un conjunto de datos que pueden distorsionar su distribución, ¿no? O sobredispersar. Y comandos para gráficos vamos a utilizar el comando histogram, ¿no? Y el comando graphbox, que es el de gráfico de cajas. Vamos a ir con el primer ejercicio entonces. Nosotros ya teníamos aperturada nuestra base de datos de Framingham y nos piden que obtengamos los estadísticos descriptivos para la variable numérica IMC según sexo, ¿no? Variable numérica IMC. IMC me representa un score de ¿qué? Del índice de masa corporal, pero nosotros lo vamos a querer evaluar cómo se encuentra distribuido según la variable sexo. Ver si de forma descriptiva se observan algunas diferencias entre el valor de IMC en hombres o en mujeres. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a realizar gráficos comparativos para ver IMC según sexo. A partir de los análisis indique cuáles son los estadísticos de tendencia central y de dispersión adecuados para la variable IMC. Vamos a obtener los estadísticos descriptivos para la variable numérica glucosa también según el estatus de diabetes. Obviamente vamos a ver que van a existir diferencias en los niveles de glucosa en aquellos que son diabéticos que en los que no son diabéticos.
¿no? Realizar gráficos comparativos e indicar cuáles son los estadísticos de tendencia central y de dispersión adecuados. Para ello vamos a ir a nuestra base de datos en Stata.